Bueno, bienvenidos a la clase de álgebra. Estamos aquí comenzando ya este nuevo mes, comenzando con un tema nuevo. También inclusive les dije ya la clase anterior. Quería revisar y comentarles sobre la actividad. Vemos que hubo poca actividad esta semana. ¿Qué está pasando? Solamente 3 chicos vieron la clase. Bueno, les quería comentar acá que tenían para resolver este evaluativo. Por el momento solamente un chico lo realizó muy bien, hizo todo perfecto, tiene un 10. El chico es, si no me equivoco, Castillo. Muy bien, Castillo, felicitaciones. Bueno, acá también le habilité ahora un espacio para que ustedes puedan subir la implementación, ¿sí? El archivito que corresponde a la implementación del brazo robótico que simula el recorrido del chasis de un auto. ¿Se acuerdan? Eso es lo que yo les pedía. En esta clase les explicaba un poco de qué se trataba y por acá le estaba subiendo. A ver dónde estamos. Acá está la imagen que ustedes debían descargar para poder trabajarlo luego desde Scratch. Y acá está la indicación del TP4, pero esta era la implementación. El TP4 correspondía a este evaluativo que tienen que responder. Bueno, en la clase anterior les expliqué todo eso. Lo nuevo ahora sería la entrega de este archivo que corresponde a la implementación del chasis del auto, que tienen para subirlo hasta el domingo 11 de octubre, al igual que para resolver este evaluativo también tienen la misma fecha límite, ¿sí? El 11 de octubre. Bueno, cualquier consulta me preguntan a través de la plataforma. Nosotros ahora vamos a comenzar un tema nuevo. Yo ya les había comentado que íbamos a comenzar viendo números complejos. La estructura algebraica que tiene los números complejos se corresponde mucho al tema que nosotros vimos anteriormente, porque justamente está compuesto un número complejo por dos partes, ¿sí? Veamos primero cómo lo definimos. Vemos que para un número complejo vamos a poder definirlo mediante una forma para representarlo, que es la forma binómica, y es la que vamos a ver ahora. Si un número complejo, vamos a ver que de esta forma, tiene esta forma, la que está por acá. Donde me dice que tiene dos componentes. La primera componente va a corresponder a la parte real, ¿sí? Lo vamos a denotar al número complejo como z, donde ese número complejo va a tener dos componentes. Su primera componente va a ser real y su segunda componente va a corresponder a los imaginarios, números imaginarios. Y la vamos a representar para poder identificar cuál de sus componentes es imaginario y cuál real. La parte o el componente imaginario va a tener la i, ¿sí? Pero tengan en cuenta que las dos componentes pertenecen a los reales. Aquí puede haber un poco de confusión, pertenecen a los reales en sí, pero dentro de ese número complejo la segunda componente sería la parte imaginaria. Ya van a ir entendiendo a medida que avancemos. Acá era importante también hacer hincapié en una propiedad, donde me dice que i cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? La demostración va a quedar ajena, digamos, a la clase. Nosotros vamos a tomar esta propiedad que existe para los números complejos para poder trabajar luego. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que acordarse de ahora en adelante que esta es una de las propiedades más importantes. Me dice que i al cuadrado es igual a menos 1. Bueno, ¿de qué vienen estos números complejos? Hay veces que no es posible representar un número real con una determinada ecuación, como por ejemplo puede ser este caso, ¿sí? Este caso no está representada para los números reales, porque si yo despejo esa ecuación me va a quedar x cuadrado igual a menos 1. Luego, para despejar la x, yo tendría que decir que x es igual a raíz cuadrada de menos 1. Y sabemos que dentro de los números reales no existe un número, porque si yo tengo que hacer la operación inversa diciendo que raíz, ¿se acuerdan? Acá vamos a tener que repasar un poquito. Supongamos que yo tengo 4, raíz cuadrada de 4 es 2, porque la operación inversa me dice que 2 elevado al cuadrado es 4. Aquí tengo índice 2,
estoy haciendo la operación inversa. Por lo tanto, acá al regresar, si yo hago la raíz cuadrada de 4, estoy volviendo a este punto. Quiere decir que la base tiene que haber sido 2 para que me dé 4 aquí. Bueno, acá también pasa lo mismo, pero yo no tengo un número para decir que un número negativo, perdón, que cualquier número, ya sea positivo o negativo, me va a dar como resultado un número negativo. Porque tenemos que tener en cuenta que se está multiplicando el mismo número, ¿sí? La misma base. Yo no puedo decir que menos 1 por menos 1 es igual a menos 1, porque menos por menos es más. Entonces no existe un número con base negativa que haya tenido una base negativa, ¿sí? No existe. Por lo tanto, en estos casos se va a utilizar ya el concepto de los números complejos. Y fíjense que lo que yo les decía recién, que esta propiedad es tan valiosa porque me dice que y al cuadrado es igual a menos 1, por lo tanto acá yo ya tengo para decir que este número es un número imaginario. Porque ahora sí, si yo lo tendría que representar como y al cuadrado es igual a menos 1, acá yo pondría ahora y al cuadrado. ¿Sí? Es una forma de representarlo mediante un número complejo, o sea, tener una solución utilizando los números complejos de una ecuación de este tipo, donde para los números reales no tiene solución, ¿sí? Cuando no tiene solución para los números reales, seguramente va a existir un número perteneciente a los números complejos que dé esa solución, como pueden ver ustedes acá en este caso. Por ahí me estoy adelantando un poquito, ustedes primero lo van a tener que conocer a los números complejos, trabajarlo un poco y recién me van a ir entendiendo de qué se trata. Por ahora, lo único que tienen que tener en cuenta ustedes es que hay ecuaciones, en algunos casos, en donde no tienen una representación o una solución para los números reales. En este caso, recién ahí ya van a intervenir los números complejos para poder representar o tener una solución. Bueno, vamos a recorrer un poquito más para ver de qué se trata esto. Ya habíamos hablado acá de cómo era la estructura algebraica de un número complejo. ¿Sí? Un número complejo z, por ejemplo, tiene dos componentes. La primera pertenece a los reales y la segunda pertenece a los complejos, a la parte imaginaria, perdón. La primera parte pertenece a los números reales y la segunda parte pertenece a los números imaginarios. Por ahora se van a memorizar ustedes así. Luego vamos a ver ya lo que serían dos números complejos iguales. Cuando dos números complejos son iguales, fíjense que se corresponde con la propiedad de los vectores también, porque acá tengo dos números complejos. Este que tengo aquí, en forma general lo estoy representando, y este que tengo aquí. Me dice que estos dos números complejos van a ser iguales cuando A sea igual a C, quiere decir cuando su parte real sea igual a su parte real, y cuando su parte imaginaria sea igual a la parte imaginaria. Por eso acá me está quedando A igual a C y B igual a D. Si se cumple esto, quiere decir que estos dos números complejos son iguales. Como les dije, parecido a lo que ocurría con los vectores, las propiedades de igualdad de vectores. Bueno, vamos a borrar un poquito por acá. Vamos a continuar. Tenemos una sola hojita para ver por ahora en esta clase. Solamente estamos viendo una forma de representar, existen dos. Estamos repasando acá la forma binómica para poder representar los números complejos. La clase que viene ya vamos a ver la siguiente forma de representarlo, que seguramente le va a ser más familiar a ustedes, porque ya estuvimos viendo algo de eso. Y luego acá tenemos una forma también particular de denotar un número complejo. Aquí tengo el número complejo z, que está compuesto por A, parte real, y por B, parte imaginaria. ¿Sí? Obviamente lo que hablamos recién, A y B son reales, ¿sí? Pero la segunda componente yo digo que es la componente imaginaria porque tiene acompañada la I. Bueno, la parte real de z la podemos denotar de esta manera, ¿sí? Indicando que la parte A corresponde a la parte real de z. Y luego B, que es la parte imaginaria, la podemos denotar así, ¿sí? B es igual a la parte imaginaria de z. ¿Sí? Esta es una forma más que nada para poder representar o denotar cada componente de un número complejo. Bueno, y por último, ya finalizando, algo cortito, vamos a ver ejemplos de números complejos. No se mareen un poco, acá es uno, este es otro, ¿sí? Ay, por acá llega,
¿Dónde está? Acá. Hasta ahí llega el siguiente número complejo. ¿Sí? Aquí tenemos este número complejo donde su primera componente es menos 2, que corresponde a la componente real, y la componente imaginaria es 3i. Luego aquí hay una igualdad porque en realidad se resuelve. Esto tengo la parte real que es 5, luego tengo más menos 3i, o sea que al resolver esto me va a quedar menos 3i, que es lo que tengo acá, ¿sí? O sea, este número es igual a este otro número, nada más que acá ya está resuelto. Por lo tanto, aquí me está quedando el 5 como parte real y menos 3i, que sería la parte imaginaria. Fíjense que también lo puedo representar en forma fraccionaria, porque es un número real, ¿sí? Está representado para todos los reales. Entonces aquí tenemos la parte real de este otro número complejo y este sería nuestra parte imaginaria. Bueno, vamos a ir recorriendo un poco hasta llegar acá a un caso particular donde yo tengo ya la ausencia de la parte imaginaria. Fíjense que acá yo digo 0 por i, el resultado se va a hacer 0. Quiere decir que este número complejo va a estar compuesto solamente por 1. Fíjense que la ausencia de la parte imaginaria no quiere decir que ya no pasa a ser un número complejo. El número complejo sigue existiendo, nada más que tiene ausente su parte imaginaria. Lo mismo puede pasar al revés. Puede tener solamente su parte imaginaria y no puede tener su parte real. Pero si estamos hablando de un número complejo, tenemos que tener en cuenta que la parte, aquí en este caso la parte imaginaria es 0, ¿sí? Así la tenemos que representar o indicar. Ya cuando pasemos a ver la otra forma de representar los números complejos, vamos a ver que hay que escribirla. ¿Sí? Aquí en esta forma binómica no es necesario escribir ese 0, pero en la otra forma que vamos a ver en la próxima clase sí. Entonces es necesario que ya desde este momento empecemos a tener en cuenta eso, a manejar estos conceptos. Igual que en este otro número complejo, aquí ya directamente no existe ni parte real ni parte imaginaria. Quiere decir que z va a ser igual a 0. Es un número complejo, pero es el 0. Luego, bueno, acá tenemos este otro número complejo, tiene la particularidad que su parte real y su parte imaginaria son iguales, que no quiere decir nada. Acá nuevamente vemos la ausencia de la parte real y acá vemos la ausencia de la parte imaginaria. Aquí quería también hacer un detenimiento para que no se confundan. Acá en realidad fíjense que esta denotación me dice que son distintos estos dos números complejos, más allá que se pueden llegar a confundir porque por sus letras tienen las mismas letras o pueden tener los mismos números. A ver, supongamos que yo tengo 2 más 3i, no sería lo mismo que 3 más 2i. Esto es lo que está indicando acá de manera general, ¿sí? Más allá que tienen los mismos números para conformar ese número complejo, no están ubicados en la misma parte, porque yo acá tengo 2 como parte real y acá tengo 3 como parte real. Ya partiendo desde ahí ya no son iguales los números complejos. Luego tengo como parte imaginaria 3i y aquí tengo 2i. Tampoco son iguales, por lo tanto que ya queda descartado que estos dos números complejos sean iguales, ¿sí? Eso a no confundirse, ¿sí? Repito, pueden tener sus mismos números, pero el orden significa mucho. Bueno, hasta acá nomás vamos a llegar. Espero que repasen un poquito sobre estos conceptos. No es muy difícil, solamente tienen una hojita. Y ya la próxima clase vamos a estar viendo la otra forma para representar los números complejos. Bien, trabajen tranquilos y espero que participen un poquito más esta semana. Y bueno, que tengan un buen fin de semana y un mejor comienzo de semana. Chao.